Muy buenos días. Saludos, saludos a todos y reciban toda la bendición de Dios. Seguimos hablando con los principios y fundamentos que tenemos que tomar en cuenta cuando nos convertimos a Dios. En este caso, vamos a hablar el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Cuál era el mensaje a la iglesia de Esmirna? Pero ese mensaje hoy es para nosotros todos, para todo ser humano, que se convierta a Dios, que quiera caminar con Dios, que quiera tomar a Dios como el principal en nuestra vida, amar a Dios sobre todas las cosas, de acuerdo a su promesa y a su pacto que hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, a quien nos dio como luz, como camino, como guía, como rector, para que hagamos como Él y vivamos como Él y alcanzamos la salvación de la vida para siempre. Eso. Entonces, eh, eh, hay un mensaje aquí a esta iglesia, por eso para todos. Vamos a leer en el verso 9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son esa sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Se ve que en esta iglesia pues había muchos problemas, muchas tribulaciones, de repente escasez, de repente pues ser humano siempre, cuando no es una es otra. Problemas de salud, la sociedad en sí no ayuda, es perversa y entonces uno siempre está rodeado de mucha gente mala, como dice aquí en este verso. Había muchos judíos que decían ser judíos y no lo eran, sino dice que era sinagoga de Satanás. Así también hoy, muchos que se creen ser cristianos, dice que hay 1.500 millones de cristianos, ¿cuántos de ellos se han convertido? ¿O cuántos andan de acuerdo a la opinión de su corazón, de su simple entendimiento que adquirió de la sociedad y la sociedad perversa? Porque mientras que yo no me convierta a Dios y camine dentro de los principios y valores de Dios, ando de acuerdo a los principios de esa sociedad perversa en la que vivimos hoy. Ese es el cambio, esa es la conversión. Convertirme de esa formación a un evangelio de justicia, de paz, según la doctrina y el pensamiento cristiano. Aquí también los había esas personas. Y se veía que este predicador de esta iglesia como que estaba pasando la difícil. Y él le dijo, no temas, sigue adelante. Le dice, y algunos de ustedes van a ser metidos a la cárcel para probarlos. Y van a estar en la cárcel por 10 días. O sea, cuando usted se convierte a Dios, no porque ya hoy me convertí, ya soy santo. No. Tiene que caminar con Dios y formarse usted un espíritu nuevo, conforme al evangelio, a los valores cristianos. Eso, pero eso es un proceso, pero con más seriedad y con más determinación que usted lo tome, más rápido, más corto es ese tiempo, hasta que Dios le ponga la corona de vida y de vida eterna. Eso se logra aquí, eso no es porque usted se muere. Olvídese de eso, es aquí.
Y es que aquí no lo tenemos que lograr. Para eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo como luz, como camino, como ayudador, nuestro Rey, que sí conoce ese camino. Y si nos agarramos de la mano de Él, haciendo su voluntad, llegamos allá. Y Él mismo nos pone la corona, nos quita el velo y nos da un espíritu nuevo. Pero tenemos que demostrarle a Dios que verdaderamente queremos caminar con Él. ¿Cómo? Convirtiéndonos y empezando a caminar de acuerdo a sus valores, sus principios y sus postulados. ¿Van a haber dificultades? Sí. Prueba, aquí dice 10 días, por eso 10 días no son días calendarios, son días simbólicos. Lo que le está diciendo es que esas tribulaciones, esas dificultades son pasajeras. Y usted no debe claudicar en ellas, ser fiel hasta la muerte, mantenerse en esos valores, en esos principios cristianos. A mí me preguntan personas y me dicen, la estoy pasando de Caín. Nada me funciona bien, todo me sale mal. Ahora yo no sé si esto que me está sucediendo son tentaciones o es castigo de Dios. Así piensa mucha gente. Y así me han consultado muchas personas. A lo que yo les digo, y les digo también a ustedes. Si usted no ha tomado la decisión de convertirse a Dios y no está caminando dentro de los parámetros, principios, valores y postulados cristianos, de acuerdo a la mentalidad cristiana, y usted no ha tomado esa decisión de caminar así, de convertirse a alcanzar ese modelo de vida cristiana, lo que le está pasando no es ni, si usted no se ha convertido, lo que a usted le ocurra no es ni prueba ni castigo. Nada de eso. Eso usted lo está cosechando porque eso es fruto de sus decisiones, de sus actividades, de su actitud, de su pensamiento, de lo que tiene en su corazón. Es lo que cosecha. Es fruto de eso. No piense. Si usted no está caminando de esos parámetros, no es ni castigo, ni prueba, ni tentaciones, ni nada de eso. Entonces es fruto de sus actos. Pero si usted se convierte en Dios y empieza a caminar dentro de esos valores cristianos, dentro de ese pensamiento cristiano, entonces sí pregúntese. Entonces sí analícese. No que se lo comente a las personas. Analice, ahí sí usted se analiza. O es prueba o es castigo. Porque usted está caminando dentro de un régimen. Está caminando dentro de un camino definido por nuestro Señor Jesucristo. Y si usted se sale de ese camino, puede que haya castigo. O puede que sea prueba de uno de los dos. Cuando pasan esos momentos. Como dice aquí que van a haber pruebas. Sí, van a haber pruebas. Pero van a ser pasajeras. Pero si usted no se ha convertido a Dios, no se haga esa pregunta porque ya sabe que eso es el producto de sus acciones. Pero si usted se convierte a Dios y gana dentro de esos parámetros, entonces sí pregúntese, pero analícese, examínese su andar, qué es lo que está haciendo mal, y si no está haciendo nada mal, bueno, pues entonces son pruebas, que vengan todas las que vengan. Así usted piensa, con seguridad, con determinación, porque usted se siente limpio. Usted no tiene temor, no tiene miedo, porque no tiene miedo, porque si usted está caminando bien y usted no se ha salido de esos parámetros, ¿por qué va a tener miedo? No. Porque usted es un hombre temeroso de Dios, porque usted teme, usted se cuida, porque el temor a Dios es ese, cuidarse de no caer en desagrado delante de Dios, no apartarse del camino de Dios, ese camino que trilló nuestro Señor Jesucristo. Ahí ese es el temor. Usted siempre está pendiente y analizando su condición, donde quiera que esté. Entonces, ahí, cuando usted se convierte así, analice. Si las cosas no están saliendo bien,
no le sale bien, entonces ahí sí se analiza usted. ¿Esto es prueba o es castigo? Pero eso es usted mismo delante de Dios. Y si es castigo, pues asúmalo y examine, y si se entera en qué está fallando, corríjase. Trate con Dios, preséntese delante de Dios y hable con Él así, cara a cara, como si estuviera cara a cara. Crea que Él está ahí. Usted no lo va a ver, pero si usted dentro de su corazón sabe que está caminando bien, así como hizo Ezequías, habló con Él y le alargó la vida. Entonces, eso se trata, hacer las cosas como Dios manda. Y si yo estoy bien, me analizo. Y si aún siguen las cosas mal, que sigan. Entonces yo puedo asumir que la probabilidad, la situación, son pruebas que tienen que ocurrir y serían pasajeras. Pero si ando mal, entonces me corrijo, yo me examino yo mismo. Eso se trata. Pero mientras usted está en ese caminar, hasta que llega al nivel que nuestro Señor Jesucristo le da, como que dice, de alta. La conversión no es eterna. No. No es que la conversión es todo el tiempo, no. Va a depender eso de Dios y de nosotros. ¿Qué depende de nosotros? Que la tomemos lo más pronto posible. Y que esa determinación de convertirnos sea segura, sea con mucha disposición, con mucha seguridad. Y aplicar. Entre más yo correcto soy delante de Dios, el tiempo será más corto. Por ese tiempo no lo sabemos nosotros. Jesucristo es el que dice, sabrá cuando dice, ya a este le voy a dar la corona de vida, que no es más que le quite el velo de la ignorancia de Dios y le entre a este como un estado de ánimo, como que dicen, en el reino de los cielos. Aquí es como cuando usted no sabe nada o no sabe algo y de repente alguien le quita eso y le muestra, esto es así. Así queda usted delante de Dios cuando Dios le quita ese velo que nos aparta de Dios mientras no nos convertamos. Eso mientras no nos convertamos, porque Jesucristo es el que nos quita ese velo cuando nos convertamos. Y así lo enseñó el apóstol Pablo. Creo que es en Corintios, 2 Corintios 3, por allá. Ya lo vimos por ahí en un vídeo, ya lo vimos. Entonces, esto con relación al mensaje esto es un principio, un valor importante que se aprende de aquí, de el mensaje de esta iglesia. Y le seguía diciendo el Señor en el verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todos los seres humanos. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay que vencer. Entonces, la conversión tiene un tiempo. No sabemos cuánto. Allá usted y Dios. Y porque después de eso, entonces te puede decir, yo soy converso. Y seguramente se va a dar cuenta de ese cambio de espíritu, que pues se va a dar cuenta, se va a enterar, porque usted mismo en su interior es otro hombre, otra personalidad, otra mentalidad, un hombre nuevo. Bien. En las iglesias, como por ejemplo la de Pérgamo y la de Tiatira, no la vamos a tocar, porque estas iglesias, los mensajes de esta iglesia, lo que se puede obtener de aquí o conocer de aquí era que por ejemplo, en la de Pérgamo había muchas personas idólatras, que creían en ídolos, en imágenes, que habían en esa iglesia. Entonces, se le decía, pues, tengo contra ti esto.
que anda, y tienes personas ahí que son idólatras, que andan con ídolos, que creen en Balán, ¿no? De acuerdo a la doctrina de Balán, otros dioses, creen en otras cosas, pero van a la iglesia, pero también tienen en la casa, o en el trabajo, o en los bolsillos, el cuerpo, qué sé yo, imágenes o tatuajes, no sé, esa clase de cosas. Cuando yo me convierto a Dios, yo dejo de creer en esas cosas y me afirmo y me inclino y me alineo solamente con el pensamiento cristiano, la ideología cristiana. En la iglesia de Tiatira, lo que sucedía ahí que ya habían personas, hechiceros, brujos, que consultaban y andaban, creían en cuestiones zodiaco, no sé cómo que se llama eso, ¿no? Eso es lo que pasaba ahí. Había personas que se dedicaban a eso y que aconsejaban sobre eso. La hechicería, la brujería, los espíritus inmundos. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Tiatira. Y Dios le dijo, tengo contra ti esto, que ahí tienes esas personas y las consientes. Sí, Señor. Entonces, cuando yo me decido convertirme a nuestro Señor Jesucristo, a caminar con Dios, mi fin solo está caminar de acuerdo a la mentalidad y pensamiento cristiano. Me olvido de todo eso, no creo nada de eso. O sea, sí creo porque esas cosas existen, pero no las practico. Ni siquiera, no voy a donde esas personas. Y si es la persona que lo hace, lo dejo de hacer. O sea, el hechicero, el brujo, tendría que dejar de hacer esas cosas. Y aquellas personas que van a esos lugares, pues también tienen que dejar de asistir a esos lugares y concentrarse en querer hacer las cosas buenas, lo justo, lo recto, alcanzar la promesa de Dios, el favor de Dios, la justicia de Dios, la justicia divina, caminar, porque yo quiero vivir bajo ese amparo de la gracia de Dios. Yo mismo quiero tener un espíritu nuevo, un corazón nuevo, como el de nuestro Señor Jesucristo, con amor divino, limpio de toda inmundicia, para agradar a Dios y quedarme con Dios para siempre. Por eso, no vamos a tratar sobre estos, pero no dejan de ser esos principios y valores, apartarse de todas esas cosas. El que se convierte tiene que apartarse de todas esas cosas, dejar todas esas cosas a un lado, porque esas cosas existen. Entonces, ya aquí pues hemos tocado 3 iglesias. Lo que estoy apurado o con mucho deseo de hablar es sobre la iglesia de Filadelfia. Sobre la iglesia de Filadelfia. Porque que se convierte a Dios se va a dar cuenta que es un mundo lleno de justicia, de amor, de verdad y amor del bueno, el amor a Dios y para siempre. Así que en el próximo vídeo vamos a hablar sobre la iglesia de Filadelfia que está en el libro de Apocalipsis. Saludos, conviértanse. Es necesario ponerse serio con Dios. Dios es serio y le gusta que seamos también serios y responsables. Dejamos de ser tibios, seamos calientes. Saludos y hasta mañana.